siempre me queda dudas con los nombres, ¿no? Esta universidad de New Orleans, ¿cómo es? Tulane. Es Tulane, lo dije. Tulane University. No sé, a veces le inventé la pronunciación. Dijiste, ¿no? Lo pronuncié, bueno, pues fue casualidad, ¿eh? Adiviné ahí, adivinador. Tú que has estado siguiendo, hemos estado aquí hablando un poco exaltadamente sobre las manifestaciones, pero de manera más reposada, ¿cómo lo ves? Lo que veo es que esa declaración que hizo hoy el alcalde de Nueva York es el resultado obvio de que las propias universidades, no sé si por presión, no sé si por iniciativa propia, han estado investigando quiénes son las personas que se involucran en todas las manifestaciones y en todas las acampadas esas con casas de campaña, porque lo que contaba él esta mañana, me refiero al alcalde de Nueva York, es que recibieron una carta de la Universidad de Columbia en la que denunciaban que había gente de afuera metida haciendo, organizando agitadores profesionales ajenos a la universidad. Esa es la frase textual que utilizó el alcalde Adams. Entonces, eso también, como más de una vez tú has contado aquí en este mostrador, con el cafecito, sí, lo hemos dicho 20 veces. Es que lo vemos aquí, como no lo ven ahí arriba. Entonces, esto, que además hay otro detalle que me parece muy importante. Dice que reconocen métodos empleados por esas personas que se están usando en todo el mundo. Claro. Hay una coordinación internacional. Hay una coordinación esto evidente. Esto es global. Esto es una movida. Hoy hay una declaración conjunta, simultáneas de China, Irak e Irán, apoyando las protestas y condenando la represión. Un Irán muy meritorio, que hay que hacerle caso a Irán cada vez que dice algo. Y además, de los derechos humanos. Todo esto ocurre el 1 de mayo. Y yo, que vengo, igual que lo del 8 de marzo, con el tema de que es una fecha comunista. Mira, ¿de dónde surge el 1 de mayo? Y es interesante, ¿no? Leo aquí. Fíjate, Radio y Televisión Española. Vamos a ponerla, que es oficial. Y que hoy está bajo el mando del Partido Socialista Obrero Español. Dice, el Día del Trabajador se creó para conmemorar a los mártires de Chicago. Qué curioso. El 1 de mayo de 1886, 340 obreros salieron a las calles de Estados Unidos para reclamar la jornada laboral de 8 horas al día, cosa que me parece bien. Pero, de nuevo, detrás había otra agenda. Chicago fue la ciudad más activa durante esa huelga que duró varios días, en lo que la violencia inundó las calles, ¿no? Como consecuencia, 5 dirigentes anarquistas y socialistas. En aquella época los anarquistas no son los libertarios de hoy, el anarcosindicalismo. Date cuenta que los anarquistas son los protagonistas de los más importantes magnicidios e intentos de magnicidio de finales del siglo XIX y principios del XX. Eran la yihad de hoy. Ajá. Primero... Y en la Guerra Civil Española eran de bueno, mataron a Cánovas del Castillo, ajá, el primer ministro español. Asesinaron, pues aquí produjeron varios atentados y muertes a presidentes. Son anarquistas cuando tú revisas todos los que dispararon. Bueno, la Primera Guerra Mundial empieza precisamente con un doble asesinato cometido por un anarquista. En fin. Y estaban detrás de todo el movimiento obrero. Lo que pasa es que los anarcosindicalistas, como se llamaban, entraron en la Guerra Civil Española en conflicto con los comunistas, con los del POM, etcétera, etcétera. Pero vamos allá. Como consecuencia, 5 dirigentes anarquistas y socialistas fueron condenados a pena de muerte. 1 año y medio después de las manifestaciones, 4 de los 5 pues fueron ahorcados. Hubo uno que se suicidó, etcétera. Y entonces... fue un evento que tú puedes analizar de 1000 maneras, puede que sea desafortunado desde un punto de vista, de otro, que se fue la mano, todo lo que tú quieras. Lo interesante es que después, en la Segunda Internacional, aquí fíjate cómo ellos dicen, en el Congreso de la Segunda Internacional, y no te dicen cuál, si es la comunista, si es la socialista, ¿no? Pero estoy seguro que era o la socialista o la comunista, celebrado en París, aprobaron la celebración del Día del Trabajo a nivel mundial en conmemoración a los mártires de Chicago. Es una fecha contra Estados Unidos. Tú dices, bueno, pero ocurrió el hecho. Digo, bueno, ¿y por qué no escogieron como Día del Trabajador la masacre de Katyn? Claro. Porque la masacre de Katyn, que les voy a explicar ahora qué fue, la cometieron los soviéticos. El Estado
de los proletarios, la dictadura del proletariado, la masacre de Katyn, que es también conocida como la masacre del bosque de Katyn, fue una serie de asesinatos en masa que cometieron por orden de la NKVD de soviética, Stalin, por Stalin. orden de Stalin, dirigida por Beria entre abril y mayo de 1940, en Polonia, contra obreros polacos. Hay también por ahí un testimonio de otros obreros soviéticos que se rebelaron durante el mandato de Stalin y fueron asesinados. Es una película tremenda donde la mujer es una líder comunista, fanática, y cuando descubre que su hijo viene en una marcha que ellos mismos han ordenado acabar a sangre y fuego. Entonces trata de salvar a su hijo de la propia orden que han dado ellos desde el partido de masacrar a los obreros. Y es una cosa, es una gran película, ¿no? Pero, ¿por qué tú no...? Esa y tantas masacres, De y tantos obreros, crímenes de obreros. Gorbachev pidió perdón por esa... Por la masacre de Katyn. Sí. Entonces no escogen la masacre de Katyn para celebrar el Día de los Trabajadores, sino porque los de Katyn no fueron a juicio, los de Chicago por lo menos hubo un van a ir a juicio. juicio? Los de Katyn no fueron a juicio. Fueron ametrallados. El ejército rojo estaba ahí a las puertas de Katyn esperando que terminara la masacre para entonces entrar. Oye, la fecha más gloriosa del día que debía ser el Día del Trabajo, pienso yo, ahora estoy pensando en eso, debía ser el día que se fundó el Sindicato Solidaridad. No ha habido un movimiento global claro. de trabajadores que haya tenido que enfrentarse No hablan de ello. a condiciones Esos más, jóvenes no saben quién fue Lech Walesa. más adversas que los trabajadores ¿Quién es? polacos y los trabajadores del campo socialista. Los trabajadores no lo han pasado peor jamás que en el campo socialista. Era... Voy a ponerte Sí, en el sistema que fue supuestamente diseñado Claro. para defenderlo. en proporción, ¿no? Hubo 5 muertos, ¿no? En las protestas de Chicago, que fueron a un juicio, todo lo que tú quieras decir, se le fue la mano, fue represión. Ojo, que algunos eran agitadores comunistas de verdad, anarquistas violentos, no es cuento. ¿Tú sabes cuántos muertos polacos hubo en la masacre de Katyn? 21.768. 21.778 ejecutados tanto en el bosque de Katyn, que por cierto actualmente es territorio ruso. Los rusos no solo mataron a los polacos, sino que se cogieron el territorio. Es una usurpación. Si hablan de usurpación y de Palestina y de todo ese cuento, ¿no? Como también asesinados en las prisiones de la ciudad de Kalinin, que Kalinin Yarkov se llama, ¿no? Y además otros lugares próximos. Del total de muertos, cerca de 8.000 eran prisioneros de guerra, 6.000 eran policías normales y corrientes, y el resto eran civiles integrantes de la intelectualidad polaca, obreros, artesanos, artistas, etcétera. Sí. Mira, estoy viendo ahí que Blinken jamás no aceptó el deal que había, o sea, El generoso, que él mismo decía que era generoso hecho por Israel. Trato de Israel, y entonces Netanyahu dijo que el asalto a Rafah, que es donde están las últimas unidades combativas de Hamás, va a ocurrir con o sin acuerdo. Sí. Por cierto, hoy leí una cosa muy interesante que me llenó de alegría en el medio de todo, es que Blinken llega a Israel, donde Netanyahu se encuentra fortalecido de nuevo en la opinión pública, porque después del ataque de Irán subió de nuevo en la opinión pública, o sea, adquirió una opinión favorable. Sus críticos se han visto aplacados de momento por la amenaza cierta de Irán. Y es Blinken el que llegó casi suspirando por un acuerdo, porque el problema de las revueltas estudiantiles aquí tienen al Partido Demócrata, y en este caso la próxima elección entre la espada y la pared, porque entonces Biden está entre apoyar a estos fascinerosos. Yo me alegro que haya dicho que quieren destruir el país. Me alegro que los haya criticado. Y que quieren destruir América. O apoya a esos fascinerosos que cuentan con grandes simpatías dentro del Partido Demócrata, o cumple con lo que tiene que cumplir, con la ley. Es que Biden, en el fondo,
Está arrastrado por una corriente más fuerte que él, pero él es un político de la vieja escuela. Claro, no, Biden es un hombre de centro, que Biden debe también su carrera política, que por cierto no es un tipo que tiene leyes brillantes ni nada de eso. Es como Hillary Clinton. Las mujeres dicen, no, porque Hillary tuvo una carrera mediocre. Hillary fue secretaria de Estado, no se le debe nada. Fue la esposa de Clinton. No hay un acuerdo. Fue senadora, no se le debe nada, una buena ley, ¿no? Entonces, Biden era siempre flip-flop. Biden este año podía estar a favor de una cosa y 4 años después no. Por cierto, estuvo en contra de la guerra de la galaxia de Reagan. Y ahora, sin embargo, está de acuerdo con el paraguas, o una cosa contra el paraguas atómico, todo lo que sea. Entonces, Biden ha terminado siendo víctima de su propia personalidad. Está entre la espada y la pared y no tiene ni, voy a decir la posibilidad, para no decir el valor, para no entrar en argumentos personales, no se le ve la posibilidad de decidir por donde tiene que decidir, que es para que se hubiera parado y hubiera dicho, esto tiene que cesar y estos jóvenes no pueden estar destruyendo el país en medio de esto, porque además lo que odian es a América. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, otro acontecimiento, Liana, que podría ser usado para celebrar el Día de los Trabajadores, si se trata de recordar fechas en que los trabajadores han sido masacrados, humillados, reprimidos, que no es la de Estados Unidos, claro, porque esta fecha del 1 de mayo la escogen los comunistas, ¿no? Pero los comunistas tienen sus obreros muertos bajo el sofá y no quieren que se les recuerde. De hecho, fíjate que son cosas casi desconocidas, olvidados. Porque no caben bajo la... Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.